Pero también dijimos que cuando hablamos de la reconciliación, era necesario apropiarse de la reconciliación. Y eso excedía la obra de Jesús, ya era una decisión personal. Y para eso tomamos los últimos 50 días de la vida de un hombre que sabía que se moría o que se iba, para decirlo en un lenguaje forzando la escritura, para pensar lo que queremos pensar. Y este hombre llamado Jesús inició esos 50 días en este famoso domingo que conocemos como el Domingo de Ramos o la entrada triunfal, donde Él se presenta humildemente sobre un burrito, pero declarando que era necesario que se cumpliera esa escritura. He aquí, tu rey viene. Y estamos recalcando que Jesús se había cuidado en sus 3 años de ministerio y hasta se había escapado en varias oportunidades cuando quisieron coronarlo como rey. Y él se iba hasta que llegó ese domingo. Cuando llegó ese domingo dijo, este es un tiempo que Dios ha marcado. Y era necesario que a partir de ese momento se manifestara abiertamente que Él es el Rey. Y quienes empezaron a oír las voces del pueblo diciendo, Hosana al que viene en el nombre del Señor, rápidamente fueron a Él y le dijeron, ¿no te da apuro? ¿No te preocupa lo que esta gente está gritando? Y Él, contrariamente a otras oportunidades, dijo, que lo digan, que lo declaren. Y a partir de entonces nosotros dijimos que vino un día lunes, ¿se acuerdan? En que Él, dirigiéndose a Jerusalén, ya hilvanando todos estos conceptos, donde Él ya se había manifestado como el Rey que venía. Pasa frente a la higuera, queriendo tomar frutos de allí y dejando una fuerte señal a sus discípulos, empieza a poner lo que hemos llamado el fundamento para apropiarse de esa reconciliación. Y en esa semana se estaba manifestando a pleno estas dos cosas. La reconciliación que solo Jesús podía llevar adelante y los pasos para que todos sus seguidores puedan apropiarse de esa reconciliación. Y dijimos que hablando de apropiarnos de la reconciliación, lo primero que teníamos que hacer era reconocer que Él es el Rey, que Él es el Señor. Y de esto entre nosotros se ha hablado mucho. En nuestras congregaciones se ha enseñado mucho. Él es el Kyrios, el Señor, la máxima autoridad. Aprovecho aquí para poner algo nuevo. Dios nos hizo libres. ¿Está bien? Pero quiero aclarar los límites de esa libertad. Nuestra condición sigue siendo de esclavos. Así que en tal caso piensen en esto. Somos libres como esclavos. Y la libertad que tenemos es para escoger a qué amo serviremos. ¿O serviremos a Dios? ¿O serviremos al pecado?
pero siempre seremos esclavos. Hay un montón de textos, no es nuestro tema, pero lo menciono. ¿Por qué digo esto? Porque nadie, malinterpretando la libertad que Dios nos da, podemos hacer uso y abuso de esa libertad, porque seguimos siendo esclavos. Y un esclavo nunca hace nada que su señor no le diga. Por eso reafirmamos que apropiarnos de esta obra de la reconciliación significa poner en primer lugar esto, que Él es nuestro amo. Y esto, ¿se acuerdan? Lo conseguíamos arrepintiéndonos, que era la imagen de esa higuera a la cual acudió Jesús para tomar su fruto y no tenía nada. Y ya nos estaba advirtiendo el segundo paso, arrepentidos, para apropiarse de esta obra de reconciliación. Y dijimos que aunque esta obra de reconciliación era universal, era necesario que cada uno y en forma personal se la apropiara. Y para eso necesitamos arrepentirnos, reconociendo el señorío de Cristo. Cuando empezamos hoy con esta canción, he decidido seguir a Cristo. Se me movió acá adentro muchas cosas. Hace 33 años, 6 meses y 20 días que canté esa canción por primera vez. Fue el día que me entregué a Cristo. Era la primera vez que yo participaba de una reunión en un salón. Así había sido la invitación. Y cuando el predicador presentó a quien era el Salvador de mi vida, pero que lo tenía que recibir, yo sin saber nada de lo que era el ámbito religioso, dije, yo quiero eso. Y pasé al frente. Y cuando ese pastor que había predicado puso sus manos sobre mí, yo supe lo que es convertirse a Cristo. Ese es el lugar de donde me congrego actualmente. Siempre me paro ahí y digo, aquí está mi tumba. Eso hace 33 años, 6 meses, 20 días. Día que no me olvido más. Yo no sé qué cumpleaños festejan ustedes, pero yo festejo ese cumpleaños. Y la primera canción que cantaron cuando yo terminé de hacer mi oración de fe fue He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Esto es lo que en cordobés básico se llama, me dieron una vacuna el primer día de nacido. Y yo doy gloria a Dios, porque no voy a atrás. Luchas, un montón. Como tal vez de las que estamos compartiendo entre nosotros. Pero no he vuelto atrás. Pero en este desarrollo que venimos trayendo de la Semana de Cristo, ese día martes que se inicia caminando otra vez, luego de haber dado vuelta a las mesas de los cambistas, ¿se acuerdan que hablamos? Que fueron las 2 señales fuertes que el Señor manifestó ese día lunes, una vez que se declaró abiertamente que eres el Rey, empezó a poner cosas enormes. Y advirtió a la gente, arrepíntanse porque ya viene la hora. Y empezó a dar vuelta la mesa de los cambistas como señal de la necesidad de ordenar nuestras vidas.
si vamos a entrar a la casa de Dios. Y de empezar a trabajar en nuestros sistemas de comodidad. Porque no hay forma de llegarse a Dios si no es de una manera genuina. Y el día martes dijimos que se inició cuando pasando de vuelta frente a esa higuera, la vieron absolutamente seca. Y el Señor, advirtiendo a quienes se sorprendieron, le dijo, si tuvieran fe, le podrían decir a este monte, quítate de aquí. Y ahí también inauguramos otro eslabón más en esto de apropiarnos de la reconciliación, la fe. Eslabón tan fundamental que en otras partes de la Escritura se nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Y empezamos a construir a través de la declaración bíblica la realidad de cómo apropiarnos de esta reconciliación. Y dijimos que en ese ámbito de enseñanza que se abre en la Escritura, allí en Mateo 22, cuando Él empieza a enseñar, dijimos que vinieron y le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? ¿Se acuerdan? Y advertimos que así empieza el enemigo a tentar en esto de caminar apropiándonos de la reconciliación, poniendo en duda la autoridad del autor y consumador de la obra de reconciliación. ¿Se acuerdan que Jesús, de vuelta con sus preguntas, si ustedes me contestan algo, yo les contesto lo que ustedes me preguntan? ¿Se acuerdan? Y pasamos rápido por allí. Quiero que abran ahora sus Biblias, porque quedamos allí. Después de las 3 parábolas, y vamos allí al capítulo 22 de Mateo. ¿Lo tienen? Capítulo 22, versículo 1. Hasta allí habíamos llegado en esta síntesis que acabo de hacer. Y seguimos en el relato del día martes. Si a alguien le interesa y le gusta anotar por allí, dijimos que Mateo le dedicó 5 capítulos a este día martes. Desde el 21:18 al 26:16 son los 5 capítulos que el escritor del Evangelio le dedica solamente este día martes. Proporcionalmente al relato de esta semana, el martes ocupa un lugar especial. Mi idea es que partamos de la pregunta que yo les hice, que está en Mateo 22, versículo 42. ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? Es una pregunta que Jesús le hizo a su auditorio ese día martes. ¿Y por qué es importante la pregunta que le hace Jesús? Y otra vez más tiene que ver con lo que estamos diciendo en estos días. Porque necesitamos aclarar nuestro pensamiento de quién es Cristo. Y aquí el propio Jesús, a través de la Escritura, hace la diferencia. No pregunta quién
dicen ustedes que es Jesús? Él a partir de este momento pregunta, ¿quién es Cristo? Y acá ya hay una diferencia. Porque Jesús es el nombre del hombre Jesús. Pero Cristo es la encarnación del propósito de Dios. Es otra cosa. Entonces él pregunta, ¿quién dicen ustedes que es Cristo? Y como él había empezado este relato usando las 3 parábolas, ¿se acuerdan? Para enseñar acerca de su autoridad. Dejando de lado la pregunta que le habían hecho los fariseos, él usó 3 parábolas para afirmar que él tenía autoridad. ¿Se acuerdan? Y en cada una de esas parábolas, él dejó bien claro, y nosotros lo tomamos porque es la construcción para apropiarnos de la reconciliación. Él dijo, yo soy la autoridad. Y a la autoridad hay que obedecerla. Primera parábola. ¿Se acuerdan? Un hombre tenía 2 hijos y les pidió que hagan algo. El primero que dijo, no lo voy a hacer. Pero después pensó y dijo, sí lo voy a hacer. Y el segundo dijo, sí Señor, y después no lo hizo. Y la pregunta de Jesús fue, ¿quién es el obediente? ¿El primero o el segundo? El obediente dijimos que era el primero, que aún diciendo que no lo iba a hacer, después lo consideró y lo terminó haciendo. Y Jesús entonces sigue con las otras 2 parábolas estableciendo que tenemos que ser obedientes a la autoridad. La segunda parábola, que teníamos que dar frutos conforme al reino. ¿Se acuerdan del dueño del lagar que había dado para que lo trabajaran? Y cuando vino a buscar a través de sus enviados lo que le pertenecía, mataron a todos, incluso a su propio hijo. Y la pregunta de Jesús fue, ¿qué tengo que hacer con los que están en esta viña? Y nos aclara Jesús que ante su autoridad nuestra responsabilidad es dar frutos como trabajadores de esa viña. Y la tercera parábola, la de las bodas, ¿se acuerdan? Era que teníamos que entender que nuestra obra, nuestro servicio en esta tierra tenía una proyección eterna. Y que más allá de lo que nos tocara vivir en esta tierra, si lo hacíamos al servicio de Dios, era nada comparado a toda una eternidad con Él. Pero quiero decirles algo. A ese mismo auditorio que Él estaba hablando, tuvo reacciones. Que son las 3 parábolas que siguen ahora, a partir del capítulo 22. Es impresionante. Y yo quiero recordarles lo que vivimos esta mañana entre nosotros. Aparecieron las reacciones. Aparecieron las cosas que estamos experimentando. Y yo quisiera leer estas 3 parábolas, porque también son muy representativas de esta construcción que estamos haciendo. La obra de la reconciliación la llevó adelante Cristo. El apropiarnos de la reconciliación es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero también dijimos que teníamos que proclamarla como embajadores de Cristo y teníamos que alcanzar a dimensionar
su alcance, porque no era una palabra que se quedaba en una sola acción. Por lo tanto, ¿por qué Jesús le preguntó al auditorio, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? Y lo dice después de pasar por estas 3 parábolas. Por eso vamos a ver las 3 parábolas y vamos a llegar a por qué Jesús pregunta lo que pregunta. Y tal vez esto nos identifique a nosotros. Quiero hacer una salvedad. Vamos a hablar de escribas, fariseos, saduceos. Y por lo general siempre se lo atribuimos a los legalistas, a los pastores, a los que lideran, y hablamos del ámbito de la iglesia. Yo les pido que se olviden de todo eso. Olvídense de eso. Porque tal vez es una mirada distorsionada. Y vamos a ver por qué. Les invito a que leamos la parábola del banquete de bodas. Capítulo 22 de Mateo, versículo 1 al 14. Alguien que lo lea, por favor, con voz bien fuerte de donde está. Necesito que la leamos. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante al rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Perdón. Vamos repitiendo, yo me equivoqué. Es a partir del 15, perdón. Ahí habíamos terminado, discúlpame. ¿Está bien? Es el pago del impuesto a César, ahí habíamos dejado. ¿Sí? O sea, cité la última parábola que habíamos leído y ahora vamos a la nueva. Es a partir del 15, gracias. Entonces se fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, como los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuides de nadie, que no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Muy bien. Primera situación que se presenta después de las 3 parábolas que Jesús le había dado al auditorio. Ahora viene del auditorio hacia Jesús 3 preguntas. ¿Le siguen? Esto es casi un desafío porque necesitamos imaginarnos lo que allí pasaba. Quiero resaltar, yo tengo la versión internacional, dice: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa. Miren, esta expresión es muy significativa porque en aquel tiempo el verbo que se usa aquí tenía que ver con poner una trampa para entrampar a un pájaro. Tenía una connotación, no importa, simplemente lo menciono. O sea, había toda una maquinación para que Jesús cayera en una trampa. Y quiero meterme ya en lo que vamos a extractar de este pasaje. Chicos, nosotros dijimos que vivimos en un mundo que es el globo terráqueo donde estamos, la Tierra, pero también hay un sistema que le llamamos mundo, según la Biblia lo define. Y ese sistema mundo está bajo el príncipe de este mundo, Satanás.
Esto es una realidad. No me quiero desviar tanto, pero lo vamos a dejar claro. Y cuando uno habla de la obra de la reconciliación, de apropiarnos de la reconciliación y de proclamar la reconciliación, tenemos que ir al mundo hablando de las personas que allí viven, pero nos vamos a chocar con el sistema del mundo, ¿se entiende? Y ese sistema va a maquinar para ponernos trampas. Aquí está la figura de los fariseos. Ya vamos a hablar de quiénes eran los fariseos. Versículo 16. De hecho, perdónenme en el detalle. ¿Cómo tenderle a Jesús una trampa? Con sus mismas palabras. Miren, acá es para analizar palabra por palabra. Con sus mismas palabras. Él venía declarando que Él era el Señor. Venía declarando que le tenían que obedecer. Y los fariseos no soportaban eso y querían tenderle una trampa con sus propias palabras. ¿Ustedes se acuerdan de este principio alguna vez leerlo en alguna otra parte de la Biblia? Con que Dios te dijo que... No, pero no es así. ¿De dónde viene esto? Lo saben, ¿no? Es el mismo principio que está actuando. Versículo 16. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¡Ay, Señor! ¿Quién diría, no? Como si el Evangelio empezara acá. Lo mismo que venían denostando la persona de Jesús, ahora se presentan diciendo: Maestro. Y yo quiero presentarles esto, chicos, para que me acompañen en la lectura imaginando lo que quiero que veamos. En la figura de estos que se presentan a Jesús, tenemos que identificar formas de pensamientos. Así se acerca la gente a Jesús, pensando cosas. Son formas de pensar. Cada uno de nosotros, cuando nos acercamos, tenemos nuestra forma de pensar. Por eso termina la pregunta que Jesús hace: ¿qué piensan ustedes? Porque a Jesús le interesa la forma de pensar. Por eso yo quiero que veamos en estos que se acercan que Jesús está interesado en la forma de pensar que ellos tienen. Al punto tal que luego de la presentación un poco pomposa, le dice: danos tu opinión. ¿Cómo dice la Reina Valera? Así el versículo 17. Dinos pues qué te parece. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Qué dice la Reina Valera? Es lícito. Voy a hacer así. Total, me dijeron que tenemos tiempo. ¿Están apurados ustedes? ¿Están cansados de escucharme? Bien. Entonces aguántenme un poquito. Pero necesito pararme en alguna de estas expresiones. La pregunta fue: ¿es lícito pagar impuestos al César o no? Miren, esto parece una pregunta muy sencilla,
Y en tal caso quiero desafiarlo a que necesitamos profundizar en la Escritura. ¿Quiénes estaban preguntándole esto a Jesús? ¿Quiénes? Los herodianos. ¿Y quiénes más? Y los discípulos de los fariseos. Miren, ellos representan formas de pensamiento. Ahora, vamos a hablar por un minuto, no se me pierdan, ¿eh? ¿Quiénes eran los herodianos? Bien, esta pregunta es simplemente para provocarlo al pensamiento. Miren, los herodianos era un grupo de personas que más allá de su origen, su desarrollo, lo voy a sintetizar. Ellos adherían fuertemente a Herodes, de quien toman el nombre. Y adherían porque a pesar de ser judíos, tenían la esperanza de que alguien unificara Palestina o a la tierra de Israel. Tenían esa esperanza. Pero miren, estaban tan desenfocados que la esperanza la ponían en cualquier gobernante para hacerlo. Se juntaron con los discípulos de los fariseos. Miren, los fariseos eran, perdón por la expresión, tan caradura. Ya habían chocado tantas veces con Jesús que dijeron, no vamos nosotros, mandemos a nuestros discípulos. Miren, ya vamos a hablar del fariseo, pero un discípulo del fariseo era un ambicioso. Era alguien que quería llegar a ser fariseo. Y con tal de llegar a congraciarse con los fariseos, estaba en condiciones de hacer cualquier cosa, incluso presentarse ante quienes sus maestros no se querían presentar para hacerle una pregunta que sus maestros no se animaban a hacerle. Es una mentalidad un poco rara esa. Pero hay algo más. Los herodianos estaban a favor del gobierno romano. Adherían. Pero los fariseos no. Entonces, es una curiosidad que se pongan de acuerdo pensamientos contrarios para ir en contra de Jesús. Alguien dijo por ahí que los fariseos no quisieron ir para que no los vieran junto con los herodianos, porque era, permítanme la vaga comparación, como que los hinchas de Boca se ponían de acuerdo con los de River para ir a provocar a Jesús. Esos eran los pensamientos que había. Y le van a hacer una pregunta a Jesús y le dicen, ¿es lícito pagar tributo? Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Qué tenía que contestar Jesús? Porque los herodianos estaban a favor del César. Pero los fariseos no. Entonces, si Jesús decía que había que pagar, los herodianos se iban a poner contentos. Pero los fariseos iban a estar en contra. Y como pensaban tenderle una trampa con su propia palabra, Jesús tuvo que medir su respuesta. Y aquí aparece la acción de Jesús, maravillosa. Él pide con qué se paga el tributo. Mira, el tributo era un impuesto que se pagaba por persona. Nosotros nos quejamos hoy de los impuestos, esto también va por el total, ¿verdad? Pero en aquel tiempo,
todo varón mayor de 14 años tenía que empezar a pagar el impuesto. Y hasta los 65 años se tenía que pagar. De este impuesto estamos hablando. Y una mujer mayor de 12 años también tenía que empezar a pagarlo hasta sus 65 años. ¿Quién lo cobraba? El Imperio de Roma. Así que era una carga pesada para todos pagar el tributo. ¿Con qué se pagaba el tributo? Con una moneda que se llamaba denario. El denario era una moneda de pago que había hecho ¿quién? El Imperio Romano. El pueblo hebreo tenía su moneda, el mundo griego tenía su moneda y el mundo romano tenía su moneda. Y el impuesto lo cobraba el Imperio Romano. Entonces Jesús pide la moneda y les pregunta, ¿de quién es esa imagen que está ahí? ¿Y en la imagen quién estaba? César. ¿Quién era César? Bien. Muy bien. Permítame hacer otra acotación. Después juntamos todo. No se me pierda, ¿verdad? El Imperio Romano era uno más de los tantos imperios que se fueron sucediendo a lo largo de los años. En aquel tiempo, y hay que entender esto, un imperio crecía e invadía los dominios del otro y pasaba a ser el que gobernaba. Después crecía otro imperio, iba sobre el otro que gobernaba y pasaba a gobernar él. En ese momento, el Imperio Romano era el más grande y el que había conquistado a los anteriores. Y la forma de dominar era cobrándole impuestos. Por eso hicieron su propia moneda, para cobrar los impuestos en su moneda. Pero la imagen que habían puesto era del César, que es el que reinaba. Pero permítanme hacer una explicación más. El Imperio Romano se creía tan extraordinario, tan grande, que dijo, no podemos llamar a nuestro soberano rey, porque todos los otros tenían un rey. Y como en la historia de la conquista hay una familia, César, uno de sus representantes, un gran general que terminó siendo emperador, Julio César. De allí se toma este nombre porque dijeron, nosotros tenemos que tener un nombre para nuestro soberano que sea todavía más grande que el de un rey. Por lo tanto, no le vamos a llamar más a nuestro soberano rey, sino César, porque está por encima de los reyes. Cambia, ¿no? Entonces, cuando se hace la moneda con la imagen del César, se empieza a distribuir. Los otros reinos que la reciben se sienten dominados por esa imagen. Y los fariseos, que eran representantes del pueblo de hebreo, decían, no podemos rendirle culto a este César porque quiere dominar sobre nosotros. Y los herodianos decían,
Hay que usar esta moneda porque a través de ello vamos a unificar de vuelta el reino que nosotros queremos. Jesús, ante estas preguntas, le dice a quienes le preguntaban: ¿de quién es esta imagen? ¿Es del César? Bueno, denle al César lo que es del César. Que quedó como una célebre frase que se usa hasta el día de hoy. Pero eso no es lo importante, sino lo importante es la segunda respuesta que hace Jesús. ¿Cuál es la otra respuesta que hace? Y a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús siembra en esta respuesta ante la trampa que le querían poner era: yo soy un rey que no vengo ni siquiera a competir con ninguno de tus reyes. Es más, denle a ellos lo que les tengan que dar, pero les aclaro, denme a mí lo que me tienen que dar. Y a partir de ese momento, Jesús, saliendo de la trampa que le estaban poniendo, pone una vez más otro eslabón en esto de apropiarnos de la obra de reconciliación en nosotros. Aunque estemos en este mundo y en los sistemas de este mundo, tenemos que cumplir con todo lo que tengamos que cumplir. O usted no paga sus impuestos. Le duele, ¿verdad? Y aquellos que todavía no lo pagan porque viven en la casa de otros que lo pagan, nadie va a llegar. Pero el sentido de la Escritura ya cambió, porque hoy no tenemos a ningún reino que gobierna sobre nosotros. Pero lo que sí queda de esta Escritura es que hay que darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y mi pregunta en esta noche es: ¿le estás dando a Dios lo que le pertenece a Dios? ¿Qué es lo que Jesús pone allí? Avancemos un poquito más. Al oír esto, dice el versículo 22, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. El reporte de los herodianos es: no lo hicimos caer. El reporte de los fariseos es: no lo hicimos caer. La conclusión de ellos dos: este tipo tiene otra forma de pensar. Este tipo nos está pidiendo otra cosa, que no es lo que estábamos acostumbrados de los reyes que gobiernan y se apoderan de cada una de las naciones en esta tierra. Este es otro tipo de rey. Versículo 23. Lo leo yo para ir más rápido. Aparece la segunda pregunta que le hacen a Jesús. Ese mismo día, seguimos en el día martes, los saduceos que decían que no hay resurrección se le acercaron y le plantearon un problema. Alguien que lea del 24 al 28, por favor.
Qué preguntita, ¿no? Otra vez más el mismo planteo. Se le acerca a alguien y le pregunta a Jesús para engañarlo. Nadie se le acercaba sinceramente. Todos querían engañarlo. Y otra vez más le digo, son formas de pensar. Y por las dudas les digo, si ustedes tienen alguna inclinación a querer acercarse a Jesús para preguntarle cosas con el ánimo de engañarlo, pierden su tiempo. Pero en tal caso vemos que se le acercó en esta oportunidad, ¿quién? Los saduceos, que decían que no hay resurrección. Miren, otra vez más necesito hacer una explicación rápida. Los saduceos era otra secta dentro de los hebreos. También vienen de Sadoc, allá era uno de los sacerdotes de David, allá viene lejos. La diferencia de ellos es que eran de la aristocracia, eran gente de mucho dinero, era una rama de los sacerdotes que se habían acomodado con el gobierno romano y ellos dirigían principalmente todo el culto en el pueblo. Pero eran todos unos señores. ¿Saben cuál era la mentalidad que ellos tenían? En la vida, la única realidad es lo físico y material. Ese es el pensamiento de estos religiosos que estaban en el sistema religioso del pueblo y que estaban relacionados con el gobierno político romano de aquel tiempo. ¿Se imaginan lo que es ese sistema religioso? Para ellos no había trascendencia más allá de la vida humana. Por eso dice la Escritura que ellos negaban la resurrección. ¿Están conmigo, verdad? Ahora fíjense, quieren tenderle una trampa a Jesús diciéndole, para que no lo sepa se lo digo, Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, habla de la ley del levirato o ley del cuñado. Era una ley de Moisés. Cuando una mujer enviudaba sin dar a luz, el hermano del difunto, o sea, el cuñado, tenía que hacerse cargo de la viuda, ser su esposo y ver si podía darle descendencia a la que no había tenido hijos con el difunto. Era una ley. Entonces, los saduceos, que eran especialistas en la ley de Moisés, le quieren poner una trampa a Jesús, diciéndole, a ver, según Moisés, si una mujer es viuda, se tiene que casar con el hermano. Y si se muere con este, se tiene que casar con el otro. Porque eran 7, entonces se casa con los 7 a medida que se van muriendo. Y nadie le da descendencia. Es una ley. ¿Cómo hace esa mujer cuando llegue al cielo? Dice. Y ellos no creían en eso. Pero se querían burlar de Jesús.
diciéndole, si vos decís que hay una resurrección, explícame cómo va a ser este asunto. Esta mujer va a llegar allá y se va a encontrar con los 7 maridos en el cielo. ¿Qué hace? Ahora, otra vez más digo esto. Fíjense la manera de pensar. Yo estoy tentado, me gustaría muchas veces ser, hay una mosca que puede estar con uno y leer los pensamientos cuando uno va a Dios. A ver qué le dice Dios. Y de alguna manera en estos relatos me imagino, porque esto lo debe llamar la atención al Señor en nuestra relación con Él. Mira cómo piensa. No entiende nada. Entonces Jesús, ¿qué le contesta a él? Yo te planteo, ¿verdad? De hecho, versículo 29, Jesús le contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Sencillito y al hueso. Lenguaje futbolero. Jesús enfrenta esta trampa con una declaración que a nosotros nos ayuda a apropiarnos de la reconciliación y de poder proclamarla correctamente. Necesitamos conocer la Escritura y el poder de Dios. Miren, hay sistemas religiosos en los que podemos prosperar ignorando las Escrituras. Pero vamos a hacer esta calidad de creyentes, que nos acercamos a Él sin tener idea de lo que estamos hablando. Quiero decir algo más de los saduceos. Los saduceos tenían una muy buena vida en esta tierra, por eso creían lo que creían. Y si por casualidad había algo más allá de la muerte, ellos creían que era la extensión de la forma de vivir acá en la tierra. O sea que como acá vivían muy bien, si se iban a algún lugar más allá, iban a estar muy bien. Y fíjense que eso es lo que le contesta. Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Porque ellos presumían de conocer la ley de Moisés. Y les dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto está en Éxodo. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y es otra declaración que Jesús hace para que nosotros nos apropiemos de la reconciliación. Cuando Dios nos llama es porque nos asegura la vida eterna. Siempre vamos a estar vivos en Él. Y cancela todas las dudas acerca de qué será. ¿Habrá resurrección? ¿Habrá algo más allá? Por eso la reacción de los saduceos es, al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Y voy rápido, al último quiero redondear los pensamientos. Versículo 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Miren, como eran sectas antagonistas, andaban esperando a ver qué pasaba, cuchicheando por ahí, ¿verdad? Y como había avergonzado a los saduceos, los fariseos se pusieron contentos.
Ahora se olvidaron que hacía un ratito nomás que a ellos también los había avergonzado. Sin embargo, dice el versículo 35, uno de ellos, experto en la ley, miren, esta vez dijeron, no vamos a mandar ningún discípulo. Tenemos que mandar a un experto. Y dice la Escritura, le tendió una trampa con esta pregunta, otra vez más. Tercera pregunta que aparece a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Un fariseo no era más que un laico perfeccionado en las Escrituras. Y simplemente les digo esto para que tengamos una dimensión de qué pensaba un fariseo. Para el fariseo era tan importante la ley de Moisés que no solamente la conocía, sino que después armó todo un sistema de legislación para aplicar lo que decía Moisés. Al punto tal que para un fariseo había más de 600 leyes que controlaban la vida de una persona. ¿Alguno quiere ser fariseo? Más de 300 de esas leyes, para decirlo rápidamente, sin número exacto, eran prohibiciones de hacer cosas. La y menos de 300, 200 y algo, daban instrucciones cómo hacer algunas cosas. Esa era la mente de un fariseo. Entonces, claro, como era experto en esto, se acercó a Jesús y le dijo, ¿cuál es el más importante de todos? Era una discusión que tenían entre los propios fariseos. Ellos habían hecho una escala de valor. Este es más importante, este es menos, este es más o menos, este un poquito menos. Imagínense legislar entre todas las leyes que ellos tenían, cuál era la más importante, cuál era un poquito menos, cuál era un poquito... Imagínense esa mente. ¿Se imaginan cómo funciona una mente así? No puedo hacer esto, no, esto está terminado, no, esto no lo podía hacer. No, hoy no, mañana sí, ahora te puedo salir, no, ahora no te puedo salir. Es una locura. Imaginen una forma de vida así, es una locura. Pero como era un experto, quería presumir para hacerlo caer a este que se presentaba diciendo, yo soy el rey. ¿Cuál es el más importante? ¿Qué le responde Jesús? Versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es una respuesta a la medida de esta forma de pensar. Solo Jesús, en una forma magistral, pudo reunir todo. No solamente la ley de Moisés, sino todas esas leyes que ellos habían inventado, diciendo, esto es sencillo, mi amigo. Sáquese esa forma de pensar. En mi reino, dos son las más importantes. Le aclaro algo para el que por ahí no ha profundizado mucho. Siempre conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y la ley de Moisés se basa en esos 10 mandamientos. Cuando Jesús dice que hay 2 mandamientos, uno es más importante y el otro igual de importante, quiero que sepan que el primero
junta los primeros 4 de los 10 mandamientos que conocemos. Y los otros 6 están en el amor al prójimo. Los primeros 4 en el amor a Dios. Y los otros 6 en el amor al prójimo. En eso se resume todo. Y lo que es común a los dos es el amor. Por lo tanto, en mi reino, dice Dios, lo más importante es el amor. Así que si ustedes quieren medir qué hago, qué no hago, cuánto lo hago, hoy lo hago, mañana no lo hago, y no tienen amor, lo que leemos en otra parte de la Escritura, no lo son. Ahora yo les digo algo, chicos. Cuando nosotros entramos en las leyes de Dios, nos tenemos que cuidar. Dios es celoso. Dios mide nuestros pensamientos. No digo que era fariseo, pero él tenía celo por su enseñanza. Jesús se presentó y decía a sus oyentes: oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo que aquel que mira a su hermano y le dice tonto, fatuo en su corazón, ya lo mató. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Eso es celo por su palabra. Eso es santidad. Eso es justicia. Pero está encuadrado en su amor. Porque nada de esto podríamos cumplir si no nos apropiamos de la obra redentora de Él por amor. Por eso llegamos al versículo 41. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca de Cristo? Porque él ya había recorrido este camino de las distintas formas de pensar. Y termina diciendo algo, y con esto yo termino. La respuesta fue de David, le respondieron ellos. Versículo 43, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llamó Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Versículo 46, nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Le voy a dejar la respuesta esta de lo de David. Lo claro es lo siguiente: él estaba diciendo claramente, ya el rey David en sus escritos declaraba que había alguien que era su Señor. Por eso termina esta serie de parábolas, Jesús dándolas y recibiendo preguntas de la misma manera que empezó: yo soy el rey, yo soy el Señor. Y todas las escrituras y todos los profetas hablaron de esto, y aquí estoy. Por eso les decía, chicos, que tengamos cuidado. Fíjense, y con esto me despego de la escritura. Capítulo 23, unos versículos más abajo, la conclusión de Jesús de estos sistemas de pensamiento. Después de esto, o sea, de esta disputa, de todo el encuentro de pensamientos para tentar a Jesús, para no reconocer su señorío, dice él: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan
lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para llevarlas. La conclusión de Jesús para todos estos sistemas de pensamiento es que son bla bla, pero no viven lo que dicen. Se lo imponen a los otros, pero no lo pueden llevar ellos mismos. De ahí la célebre frase entre nosotros: haced lo que se os dice, mas no lo que ellos hacen. Qué triste perfil de una vida de cristiano. Qué triste manera de construir un pensamiento de cómo servir a Dios. Quienes se quieran apropiar de la reconciliación tienen que cambiar su sistema de pensamiento y ordenarlos a partir de esta realidad. Él es el Señor. Y si vamos a Él, no pretendamos engañarlo con nuestro sistema de pensamiento. Nos dignamos. Y permitamos que Él alimente nuestra mente y corazón. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso para el judío significaba tres cosas. Con todo tu corazón es el centro del... No es el corazón este que late, ¿verdad? Usted sabe. Para ellos el corazón era donde estaba la voluntad de la persona. Su ser era su alma, era su vida. Pero Jesús inaugura su pensamiento, su mente. Y más allá de las distinciones que podemos hacer, yo quiero decirles en esta noche, chicos, tenemos que trabajar para apropiarnos de la reconciliación voluntariamente en toda nuestra vida y cambiando nuestro pensamiento. De esa manera vamos a agradar a Dios, que es el primer mandamiento. Y lo que sigue es extendernos hacia la proclamación de esta obra, invitando a otros a que vengan, que es la segunda parte en la que Dios sintetiza toda su enseñanza: amen al prójimo. ¿Y saben cuál es la mejor forma de amar al prójimo? Siendo embajadores de Cristo, siendo embajadores del ministerio de reconciliación, trayendo a otros a que conozcan a Cristo. ¿Qué une esas dos acciones? El amor. El ejemplo nos dio Él, porque todo lo hizo por amor. Por eso necesitamos cambiar nuestra mente, rendir nuestra vida a su servicio con toda la voluntad de nuestro corazón. Es la única forma de apropiarnos de la obra de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanza unos capítulos más y termina el día martes. El día miércoles no tenemos allí mucha orientación. El día jueves es, para decirlo rápido, lo que termina siendo la cena, la última cena. Estamos en la semana. Que termina el viernes con la cruz para Jesús. Al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Si Dios lo permite, mañana
vamos a retomar nuestra conversación ese domingo de la resurrección. La historia de la cruz ya la conocen. Y mañana vamos a hablar de los 32 días que restan. Y los 42 días que restan, de estos 50 días de este que tenía que hacer algo antes de que se fuera. Pero yo esta noche quisiera orar. Yo les confieso que esto no se digiere en un día. Pero como ustedes son tan bondadosos y me prestan sus oídos, yo me abuso. Sabiendo que de acá no se van a ir muy lejos, ¿verdad? No tienen mucho lugar para irse. Pero yo quiero decirles algo, como les vengo repitiendo. Vengo como embajador de Cristo a declararles estas palabras de reconciliación. Y yo sé que va a llevar tiempo digerir todas estas cosas. Pero mi deseo no es que ustedes recuerden lo que yo compartí, sino lo que el Espíritu Santo ponga en sus corazones a partir de todas estas cosas que hemos hablado, como pasó esta mañana. Y después pude escuchar algunos testimonios por allí. ¿Cómo fue que dijiste? Bueno, lo cierto es que a mí Dios me habló. Bueno, a mí me interesa lo que Dios te habló, no lo que yo dije. Porque esto funciona así. Esto es la locura de la predicación. Es una locura. ¿Quién está ahí? Fabiana. La primera vez que yo la conocí, en un diálogo directo, me dijo que ella era creyente, que era evangélica. Yo la miré y le dije, yo soy hincha de Boca. Miren el nivel de discernimiento que yo tenía de las cosas de Dios. Por eso yo lo que le estoy hablando es algo que yo viví. Yo me acerqué a alguien que tenía los pensamientos de Dios con mi forma de pensar. Y como les vengo dando testimonio, me doy cuenta cómo a través de la renovación de nuestro entendimiento vamos entrando en el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios. Pero esto no se adquiere por 2 o 3 cuestiones religiosas que nosotros hagamos. Por eso estamos hablando de que acá hay que dar la vida por estos chicos. Porque a Dios no lo vamos a impresionar, como no lo impresionó ninguno de estos que se acercaron a Él para enredarlo con sus propias palabras. Tenemos que desvestirnos para ir a Él, una figura. Porque en tal caso, como hablábamos hoy, ella conoce todo de nosotros. Quienes son papás me van a entender esto. Hay veces que vienen los hijos y nos empiezan a hacer un cuento de Hollywood. Y uno empieza a escuchar y ya sabe que no es así. Y uno escucha. Y les confieso, mi debilidad está, ¿verdad? Uno se ríe con la mente. Porque uno dice, ¿quién se creerá que soy? Me está verseando mal. Y yo les digo algo. Trato de imaginarme en Dios
y me causa gracia, pero también tiempo, porque cuando vamos a Él somos así. Nos cuesta hablar, nos cuesta ser sinceros. Y creo que necesitamos apropiarnos rápidamente de todos estos conceptos para poder estar a la altura de lo que Dios demanda de nosotros. Mañana lo vamos a ver. Y yo les digo algo, chicos. Le urge a Dios revelarnos sus planes para terminar su obra en esta tierra. Pero Él no lo va a hacer hasta que nosotros no seamos esa vasija que pueda recibir lo que Él tiene para revelar. Y a Él no lo podemos atender por WhatsApp, ni mandarle un Face, ni convocarlo a una hora en un café para charlar con Él. Hay que darle la vida para eso. Y hay que declararlo Señor en nuestra vida. Y prioridad número 1. Y sacar de nuestra mente todos estos sistemas. Porque no sirven. Necesitamos, como dice la Escritura, la mente de Dios. Yo quiero orar en esta noche. Porque doy gracias al Señor por el proceso que ha iniciado en nosotros. Yo me gozaba, hoy me preguntaban algunos y yo estoy feliz. Porque Dios nos está visitando, porque Dios nos está hablando. Pero al mismo tiempo digo, Señor, que nuestra mente y corazón se doblen ante lo que vos estás mostrando para que nuestra vida cambie. Cerramos nuestros ojos y oramos. Hay veces que hay palabras ante las que hay que tomar una decisión, pero hay veces que ante palabras hay que simplemente decir, como decía María, yo guardo todo en mi corazón y considero lo que Dios me ha dicho. Y yo quiero invitarlos en esta noche que ustedes no rechacen nada de lo que hemos mencionado hoy. En tal caso que lo tomen como un desafío para que ustedes reflexionen algunas de estas cosas. Y que cada uno lo profundice hacia el lado que el Señor nos guíe. Pero yo les puedo afirmar que en esto van a encontrar la orientación de Dios para apropiarse de la reconciliación y para pasar a proclamarla de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, entregamos todo este tiempo, lo que hemos compartido. Señor, ha sido una jornada tan linda, tan buena, tan agradable, Señor. Y va más allá del hermoso sol que nos permitiste disfrutar de todas las actividades. Señor, cómo nos recibiste desde la mañana con un desayuno extraordinario, un gran almuerzo, con tanto amor. Por lo que te damos gracias también, Señor, por toda esta recreación, que no fue solamente un momento, sino que fueron horas de preparación, de dedicación. Señor, y más allá de agradecer a todos los que participan de esto, tú eres el autor de todas estas cosas, Señor. Y tu convocatoria ha sido clara en estos días, porque tú eres el que nos convoca, Señor. Y al dar lugar a tu palabra, y más allá de la forma de articular cada pensamiento, Señor, nos queremos presentar ahora en el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros podamos tomar de todas estas palabras, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para sembrar en nuestra mente la corrección que tengamos que sembrar.
para modificar esas estructuras de pensamiento, entendiendo la importancia y el rol que estas estructuras de pensamiento tienen en nuestro diario vivir. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo ilumines el corazón de cada uno de mis hermanos. No me importa la edad, no me importa la capacidad intelectual que pueda cada uno tener. Señor, te pido el discernimiento espiritual en cada una de sus vidas. Señor, te pido que podamos caminar en este nivel espiritual, por neófitos que seamos. Señor, que podamos discernir tu palabra, que podamos encontrar en la lectura de tu palabra lo que necesitamos para ser transformados. Señor, esa es nuestra oración en esta noche, en el nombre de Jesús, ser transformados. Señor, queremos convertirnos en estos embajadores tuyos, Señor. Padre, pero queremos apropiarnos de lo que tenemos que representar, de lo que tenemos que proclamar, de lo que tenemos que declarar a un montón de personas que ni saben de estas cosas, Señor. Señor, haznos ministros competentes de todas estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, más allá de la edad de cada uno de nosotros, te pido una vez más que tu Espíritu Santo selle todas estas palabras de una u otra manera. Señor, que se hagan entendibles de una u otra manera en cada uno de los que estamos aquí. Señor, no confiamos en la habilidad de nadie, confiamos en la obra de tu Espíritu Santo, que tú lo enviaste para recordarnos tu palabra, para exhortarnos conforme a tu palabra, que tu Espíritu se mueva en esta dirección, en esta obra, moviendo cada uno de donde está hacia el lugar que tú quieres que se mueva, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y tanto como en la sensibilidad como en el silencio podemos ser ministrados. Como hemos escuchado estos testimonios en estos días, sigue operando en nosotros, Señor. Gracias por la comunión, gracias por la relación, gracias por las experiencias que estamos viviendo. Pero, Señor, no dejes de trabajar en nosotros. Y a través de tu Espíritu no permita que nos lleve la distracción de un lugar a otro sin reparar en lo que tú estás hablando. Usa cada una de nuestras vidas, usa cada encuentro, usa cada momento, cada actitud, Señor, para recordarnos lo que tú quieres sembrar en nuestros corazones. Padre, somos todos iguales delante de ti. Usa cada una de nuestras vidas para bendecirnos los unos a los otros en estos días, en estos momentos, a través de tu palabra. Señor, queremos salir de este lugar con esta paz, con esta seguridad de que tú has iniciado en nosotros lo que hemos declarado desde el primer día. Ilumina nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, haznos entender las Escrituras. Señor, queremos conocer tu palabra y tu poder. Señor, eso es lo que le reclamaste a quienes tenían una determinada manera de pensar. Señor, que en esta hora venga sobre nosotros esta realidad. Señor, trae hambre, sed por tu palabra. Pero también te pedimos que se manifieste tu poder en medio nuestro. Señor, que al avanzar decididamente hacia estos pensamientos, para cambiar nuestras acciones, para cambiar nuestro estilo de vida, se manifieste tu poder, Señor. Que no sea solamente la decisión y la fuerza humana, sino también sorpréndenos con la manifestación de tu poder. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que muchos de los que estamos aquí luchamos con nuestras propias fuerzas. Hay veces que ni siquiera entendemos cómo hacerlo. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu poder. Señor, de una manera sobrenatural. Señor, manifiesta tu poder de una manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas.
Señor, que cada uno que pida, de alguna manera, una especie de señal de todas estas cosas que estamos hablando, Señor, glorifícate a través del cumplimiento de esas señales, Señor, para que pueda ser confirmada tu palabra. Señor, no dependemos de esto, queremos movernos por fe, pero atiende esta oración en esta hora, Señor, para que sean confirmados nuestros corazones, para que aumente nuestra fe, para que aumente nuestra sujeción a tu autoridad y a tu señorío. Padre, te lo pido, conforme al clamor de cada uno que se levante en esta noche. Asístenos, Señor, te lo pedimos orando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.